Encontré esto súper divertido, tienes que verlo. Hello, darkness, my old friend. Al final de este video hay un mensaje secreto. Hacer este pop socket es tan fácil que te juro que al final del video te va a dar risa. Para hacerlo necesitamos ventosas, que son como estos chuponcitos de plástico. Los puedes conseguir en tlapalerías, ferreterías. Yo compré estos en el súper y no fueron nada caros. Hay de diferentes tamaños, yo voy a utilizar este grande, pero puedes utilizar uno más pequeño. También necesitamos un clip que vamos a estirar de uno de los lados. Y con un poco de fuego, aquí vamos a traer una vela, vamos a calentar el clip lo suficiente como para perforar la ventosa de lado a lado. Hay que hacer esto varias veces y como alrededor para que el agujero quede más grande. Y ahora yo voy a utilizar este punzón para checar que sí quede lo suficientemente grande. Y ahora trabajaremos con una argolla como esta, que son las que tienen los llaveros, y la vamos a pasar por el agujero que acabamos de hacer. Esto puede ser un poquito complicado, pero el secreto es abrir la argolla bien y irla recorriendo. Lo más fácil es tener algo en medio, como un lápiz, o yo puse el punzón, y nada más ir recorriendo hasta que quede completamente adentro y ya tenemos la base. Mira, el chiste es que te puedas meter la argolla por el dedo y acá arriba pones tu celular. Para poder poner todo lo que haremos de pintura y de decoración, vamos a lijar un poquito utilizando una lija delgada. Y cuando se vea un poquito opaco, como aquí, lo que haremos es decorar. Yo, como quiero que esta sea una dona, como la de los Simpson rosa, voy a poner silicón para hacer como el glaseado. Y cuando esto se haya secado por completo, voy a empezar a pintar. Voy a poner este color que es como amarilloso abajo. Es que no tenía café más claro. Esto va a ser como el pan. Y en la parte de arriba voy a pintar rosa, que es el glaseado de la dona. Las chispitas las hice con pedacitos de papel. Y listo, terminamos el pop socket. ¿Verdad que el procedimiento estuvo súper fácil? Para usarlo, lo único que tienes que hacer es ponerlo sobre el celular y presionar el chupón para que se agarre bien. Y listo, ya lo puedes poner en tu dedo y utilizar tu celular normalmente. Y fíjate, no se cae para nada. Esta idea está súper sencilla, ¿no? Otra cosa que me sorprendió y que no esperaba cuando hice este tutorial es que puedes utilizar el pop socket como una base para celular. Súper práctico y además demasiado fácil. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer en tu casa. Dime en los comentarios de qué harías el tuyo. ¿También harías una dona? Ahora sí, el mensaje secreto. Este 14 de febrero quiero ayudarte a sorprender a tu personita especial. Y si tú quieres que yo sea tu cómplice en esta aventura, mándame un pequeño video en donde me cuentes quién es esa persona, cuál es la historia, por qué la quieres sorprender y qué te gustaría hacer, también de qué país eres, al correo que está apareciendo aquí. Yo voy a seleccionar una de esas historias para hacer esa sorpresa realidad. Y bueno, espero tu correo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! El siguiente con labial desesperado. Este video es súper padre en YouTube, mira. Es que... ser tu cómplice. Me equivoqué. Pues, no. La manita. ¿Ya?